estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré, portador de tu gloria seré.
de los diezmos y las ofrendas. El Señor nos dice en Malaquías 3, del 10 al 12, que si somos fieles con las ofrendas y los diezmos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No solo va a sobrar, sino que va a abundar al ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Y también nos promete que va a reprender al devorador y va a proteger nuestros bienes. Y eso es una gran bendición. Pero para eso tenemos que ser fieles nosotros a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y en este tiempo de pandemia, para poder diezmar y ofrendar, lo podemos hacer por medio de la aplicación Venmo o por medio del P.O. Box de la iglesia. Que el Señor los cuide y les bendiga grandemente. Iglesia, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí reunidos para traerles a ustedes el servicio y la predicación de la palabra de Dios. Esperamos que esta predicación que estoy a punto de compartir, o mejor dicho, es el estudio de la palabra, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y también de edificación. Iglesia, sigamos orando. Creemos que el Señor tiene todo bajo control y Él tiene la última palabra en todo. El tema que tengo para ustedes en esta noche es el resultado de la desobediencia y está basado en el capítulo 7 de Josué. Es el capítulo que estamos estudiando en esta tarde, de acuerdo a la secuencia del estudio que hemos estado siguiendo en el primer libro histórico, que es el libro de Josué. Entonces, voy a hacer una oración, iglesia, y espero que me acompañes. Ahí donde tú estás, ahí puedes cerrar tus ojitos y ponerte en comunión con Dios y pedirle al Señor que Él hable a tu vida y que sea de bendición este estudio también para ti. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos para adorar y bendecir tu santo nombre. Te doy gracias, mi Dios, porque en esta tarde me permites traer el estudio de tu palabra y en mi oración, Señor, que sea de bendición para todos aquellos que nos puedan sintonizar y también, Señor, para toda la iglesia aquí en el 4500 de la calle 44 en Sacramento. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Iglesia, gracias por acompañarme en esta breve oración y estaremos teniendo el estudio entonces de la palabra de Dios basados en el capítulo 7 del libro de Josué. Y quisiera que me acompañes en la lectura de la palabra, o sea, te estaré leyendo el pasaje de la Biblia en el cual está basado este estudio. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que está junto a Bet-Javen, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra de Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, ni si no suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán la ciudad de Jai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces dice el versículo 6, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová,
hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Iglesia, estamos viendo el pasaje de la Escritura en el cual estamos basando el estudio de esta tarde, y como dije al principio, el tema de este estudio es el resultado de la desobediencia. El pecado de Israel en esta ocasión no fue la idolatría, fue la desobediencia de tomar lo que el Señor les había dicho al pueblo de Israel que no tomaran, porque iba a ser anatema, o sea, iba a ser dedicado para la destrucción. Y en este caso vemos que uno de los grandes líderes de Israel, uno de los guerreros de Israel, llamado Acán, tomó del anatema, y esto lo estaré hablando más adelante. Pero lo interesante es de que el pecado de Acán no solamente le afectó a él, le afectó a su familia y le afectó a todo Israel. Y el asunto es de que habían ganado la batalla. Acuérdense que la batalla contra Jericó fue una batalla muy grande, pero el Señor les dijo que todo lo que hubiese en Jericó iba a ser, consagrado para la destrucción. Pero Israel desobedeció, y en este caso podemos ver que este hombre llamado Acán tomó del anatema. Bueno, entre paréntesis,
la palabra nos dice eso en el versículo 7, pero lo que sigue en el versículo 2 nos da a entender que Israel no sabía acerca del pecado que había cometido Acán. Nadie sabía, solamente él sabía lo que había hecho. Y en este caso podemos ver que, como estaba desapercibido delante de los ojos de Israel, Josué prosiguió con los planes de la conquista de Canaán. Y en este caso podemos ver en el versículo 2 que se preparan para atacar a otra ciudad, a otro reino, que era el reino de Jai. Y vemos que primeramente fueron a investigar qué tan grande era el reino, qué tan poderoso, y las personas que fueron a indagar, que fueron a averiguar qué tan grande era ese reino, le dijeron a Josué: Josué, no fatigues a todo el pueblo, a todos los guerreros, envía nada más a unos 3,000 hombres. Y la palabra del Señor nos dice que fueron los 3,000 hombres y fueron a pelear contra Jai, porque era el siguiente paso de conquistar a esa tierra, a este reino. Y la palabra del Señor dice que en el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. En otras palabras, se enfrentaron al ejército de Jai, y cuando el ejército de Jai los vio, los tuvo en poco y empezó a seguirlos, empezó a hacerles frente. Y la palabra del Señor dice que los persiguieron y los derrotaron de tal manera que mataron de los hijos de Israel a unos 36 hombres, dice el versículo 5. Y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En otras palabras, el pueblo se desanimó al tener esta derrota frente a Jai. Entonces, el pueblo no estaba preparado para ser derrotado. El pueblo estaba con fe, creyendo de que iban a ganar la batalla contra todos los reinos, y nunca esperaban que iba a haber una derrota. Pero en este caso podemos ver que las personas de Jai, o sea, el reino de Jai, fue tras los 3,000 hombres, los derrotó, y como dije, o el versículo dice, lamentablemente murieron 36 guerreros. Ahora la noticia llegó a Josué y le dijeron: Josué, los de Jai nos hicieron frente, perdimos la batalla, 36 hombres les dimos de baja, murieron, fallecieron. Entonces Josué no vio con buenos ojos la noticia. La palabra de Dios dice que Josué se apesadumbró junto con el pueblo de Israel y empezaron a tener temor, empezaron a tener un tipo de preocupación, un miedo que entró al corazón de ellos, diciendo: si los de Jai nos derrotaron, ahora todos los enemigos que nos rodean van a decir que somos unas personas débiles, que tenemos un ejército débil y que sí, ellos también nos pueden vencer. Y de repente se reúnen todos y nos hacen por así decirlo, nos rodean, una emboscada, y nos matan y nos destruyen y nos borran del mapa. Era una preocupación grande. Verdaderamente, cuando hay problemas, no viene la fe a levantar nuestro corazón, nuestro ánimo, que es lo que supuestamente debería ser así, y levantar nuestra fe creyendo que todo obra para bien a los que a Dios aman, y también sabiendo que cuando vienen cosas negativas, si nos acercamos a la presencia de Dios, le pedimos perdón y pedimos misericordia al Señor, el Señor va a escuchar nuestro clamor. Y si la falla o si la derrota fue por causa del pecado o por causa de algún error, algo que hayamos hecho, el Señor va a tener misericordia si nos arrepentimos, si le pedimos perdón y venimos delante de Él con todo nuestro corazón, como dice el Salmo 51, cuando David había fallado, había pecado, elevó esta oración y dijo: al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Pero en este caso vemos a un Israel apesadumbrado, incluyendo a Josué. Y junto con Josué, los ancianos de Israel se acercaron al arca del pacto
y empezaron a orar y se humillaron delante de la presencia de Dios. Vemos la actitud de Josué, estaba devastado y dijo ciertas palabras que aparentemente no mostraban mucha fe, porque él dijo: Señor, ¿por qué nos hiciste pasar este Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Realmente no eran palabras de un líder, de una persona que tenía fe y creía de que el Señor no los había dejado, pero era una manera de expresión y de decir: Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué irá a ocurrir de aquí en adelante? Entonces Josué dice en el versículo 8: ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué haré? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Entonces Josué conversaba con Dios. Y el Señor le responde a Josué. El Señor siempre nos responde de alguna forma o de alguna manera. Cuando hablamos con Él, esperemos la respuesta, iglesia. El Señor responde de alguna o de otra forma. Él va a hablar de alguna manera en nuestras vidas. Y en el versículo 10 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema que está en medio de vosotros. Entonces, iglesia, podemos ver que el Señor les hizo ver la falta, el Señor les hizo ver el pecado, el Señor les hizo ver el obstáculo por el cual ellos estaban entrando en derrota, estaban entrando, por así decirlo, en una situación caótica, en el sentido de no tener la protección ni el respaldo de Dios. Cuando hay pecado, realmente Dios se aleja. Si no nos arrepentimos y persistimos en pecar y hacer las cosas malas, el Señor se aleja de nosotros. Y necesitamos volver nuevamente a Él y decirle: Señor, como dice el capítulo 29 de Jeremías, que es una hermosa carta que Jeremías le envió a los que estaban cautivos en Babilonia. Y ahí expresa un hermoso versículo que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, iglesia, podemos ver que el Señor le hizo ver el pecado, el Señor le hizo ver las faltas al pueblo de Israel. Y el Señor sugiere que destruyan el anatema de en medio de ellos. Entonces, el Señor le da instrucciones a Josué, a los ancianos de Israel, y les dice que traigan a las personas, que averigüen qué tribu es, de qué tribu es la persona que falló o que cometió ese grave error. Entonces, siguiendo las instrucciones, llamaron a todas las tribus. El Señor elige a la tribu de Judá de entre todas las tribus, y luego así sucesivamente las diferentes familias que componían esa tribu, y fue elegida en esta ocasión. En primer lugar, vemos el versículo 14, y quisiera leer textualmente para que tengamos una idea de esto que estoy hablando. Y dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová se acercara, y la tribu que Jehová tomare y se acercare por sus familias, la tribu que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel.
Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar el pueblo de Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la tribu de los hijos de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces podemos ver que se llamó primeramente la tribu de Judá, luego las familias, y después de llamar las familias, la familia que fue elegida fue la familia de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y entonces, inmediatamente, cuando trajeron a la familia de Sera, se dieron cuenta que dentro de ese clan, o dentro de esas familias, estaba un hombre llamado Acán, que era el guerrero que había cometido la falta. Entonces la palabra del Señor nos dice que al ser llamado Acán delante de Josué, Josué le dijo: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y realmente él era la persona que había fallado. En ese caso podemos ver que Acán fue descubierto. Acán no confesó su pecado delante de Dios, más bien él lo había encubierto. Y la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en este caso podemos ver que Acán no declaró su pecado delante de Dios, más bien fue descubierto y fue hasta cierto punto forzado a confesar lo que él había cometido. Entonces veamos el pecado que cometió Acán. Fue uno de los guerreros, nuevamente vuelvo a reiterar eso, que había ido a la conquista de Jericó. Y entre los despojos, entre las cosas que él había visto allá en Jericó, había algo que le había llamado la atención. En primer lugar, dice que vio un hermoso, un bello manto babilónico. Era algo de mucho valor, me imagino, algo que llamaba mucho la atención, y este hombre codició el manto babilónico. Y también, aparte del manto babilónico, este hombre puso su mirada en dinero y vio 200 piezas de plata, o 200 monedas de plata, que en la versión de Reina Valera del 1960 se traduce como 200 siglos de plata, y en una versión más moderna que tiene más explicación, una versión popular, dice que el dinero que él había encontrado, que eran 200 ciclos de plata, se traduce como a 200 monedas de plata. En otras palabras, la palabra ciclo es traducida a moneda. Fueron 200 monedas de plata las que este hombre, aparte del manto babilónico, tomó y los llevó. Pero aparte de eso había otra tercera cosa, y era un lingote de oro, era una barra de oro. Entonces, el manto babilónico, las 200 monedas de plata y también el lingote de oro fue lo que llamó la atención de este hombre llamado Acán. Cuando hablamos de el lingote de oro, era un lingote de oro que pesaba aproximadamente 1,5 libras. Y entonces, verdaderamente es algo que llamaba la atención. Y así es la tentación, iglesia. Realmente, cuando el diablo viene y quiere tentarnos y hacernos caer de la gracia de Dios, no nos va a presentar cosas que son feas, no nos va a presentar cosas que no valen la pena, cosas que no son de valor. El diablo trae todo lo mejor para ponerlo delante de nosotros, para que uno u otro caiga en la tentación. Cuidémonos, iglesia, digo, cuidémonos, porque todos estamos dentro del mismo barco, estamos, por así decirlo, susceptibles. Que Dios nos guarde, nos proteja
a todos de la tentación. Y en este caso vemos que Acán sucumbió, cayó en la tentación. Y esto me recuerda el pasaje de la Escritura cuando Santiago nos habla en el capítulo 1 y dice Santiago en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el versículo subsiguiente, que es el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El capítulo 6, versículo 23 de Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Así nos dice la palabra de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero claramente está que la paga del pecado es muerte. El que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, Acán cometió su falla, Acán cometió su falta, pero no tuvo un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y entonces podemos ver que el manto babilónico, las 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, o sea, 1,5 libras, fue la que hizo caer a este hombre de la gracia del Señor. Iglesia, realmente no hay nada, absolutamente nada que valga la pena por lo cual nosotros nos alejemos de Dios. El diablo te puede poner el mundo entero. Recuérdate en el capítulo 4 de Evangelio según San Mateo, cuando Cristo fue tentado por Satanás, la palabra de Dios dice que lo llevó a ver todos los reinos del mundo. Y el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás de esa forma. Él le enseñó, como dije previamente, los reinos del mundo. Me imagino que los tesoros y todo lo que el mundo ofrece. Pero el Señor le dijo estas palabras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y verdaderamente, iglesia, hay muchas personas que el diablo les ofrece las cosas materiales, los tesoros terrenales, y eso los vislumbra y se ciegan y buscan las cosas materiales y buscan todo aquello que puede traer placer temporal en este mundo y se apartan del Señor. Y lamentablemente pierden la salvación por un plato de lentejas. Y cuando digo plato de lentejas me refiero a la situación cuando Esaú, lamentablemente, él vendió la primogenitura o la bendición de la primogenitura por un guisado de lentejas. Y a veces el diablo así nos engaña por algo vano, por algo que no vale la pena, nos aleja del camino de Dios y nos hace retroceder todo aquello que habíamos avanzado en Cristo. Pero iglesia, en este caso podemos ver a un Acán que está en una situación penosa, una situación triste, y no solamente él, pero también estaba involucrando a la familia y también estaba involucrando al pueblo de Israel. Ahora bien, yo quisiera decir esto, que muchos de los errores que los padres cometen muchas veces vienen a percutir en la familia y lamentablemente ellos alcanzan los errores de los padres. Pero en este caso podemos ver que la falla de Acán fue algo triste, algo terrible. La palabra del Señor nos dice que el Señor le dijo a Josué que quitaran el anatema del pueblo de Israel. Y en este caso Josué siguió las instrucciones y vemos que la pena que le tocó a este hombre fue que él murió juntamente con toda su familia. Y verdaderamente lo que yo puedo ver en Acán es de que el pecado nunca trae buenos resultados.
Iglesia, como dije en el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, la palabra bien clara dice que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca, absolutamente nunca, el pecado va a traer buenos resultados. Yo he visto hogares destruidos, he visto personas en la cárcel, he visto personas que han muerto, personas que han quedado inválidos, y todo por seguir el mal camino. En realidad, la palabra de Dios también nos dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece bueno, le parece placentero, pero su final son caminos de muerte. Entonces, debemos de llegar al entendimiento que el Señor tiene la razón y que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. En este caso, 3 cosas de mucho valor terrenal hicieron que este hombre perdiera la bendición de seguir disfrutando de la tierra prometida. Entonces, iglesia, no dejemos que el pecado, no dejemos que las cosas terrenales nos aparten, nos alejen del verdadero camino de servir y agradar a Dios, y sobre todo del premio final, que es el llegar a la vida eterna. El Señor Jesucristo nos dice que Él quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y cuando Él dice que si nosotros creemos en Cristo tendremos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No una vida terrenal, no una vida, digamos, pasajera, aunque la vida aquí que Dios nos ha dado es una bendición, pero lo que nos espera, iglesia, allá en el cielo es mucho mejor. Así que pelea por este hermoso galardón que Dios nos va a dar. Di como Pablo, he peleado la batalla, hay que seguir peleando la batalla, hay que correr esta carrera y hay que guardar la fe, pero no por un mes, ni por 3 meses o por un año, sino hasta que Cristo nos llame o que sea su gloriosa venida y Él nos lleve a morar a su presencia. Entonces, iglesia, podemos ver en esta tarde que este es uno de los capítulos más tristes de Josué, porque uno de los hombres de Israel pereció, y este hombre pereció por haber desobedecido el mandato de Dios. Y realmente es algo triste, pero es una lección que todos podemos aprender aquí en la palabra del Señor. Y como dice Santiago, que la tentación, dice, es fuerte. La tentación no es algo que respeta títulos, la tentación no es algo que respeta, digamos, a personas fuertes o personas sabias. Tú y yo, para hacerle frente a la tentación, tenemos que estar bien tomados de la mano de Dios, amando al Señor, sirviendo al Señor, agradando al Señor, y todo lo que viene a nuestro camino, llevarlo a la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice que llevemos todo pensamiento, toda intención a los pies de Jesucristo. Amén. Y cuando lleguemos a ese punto, el Señor nos va a decir, hijo, apártate. El Espíritu de Dios nos va a enseñar cuál es su santa voluntad para que no caigamos en la tentación. Cristo, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, hay una parte muy hermosa de esa oración que muchas veces le hemos conocido como el Padre Nuestro, y al final dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No fue el caso, lamentablemente, de acá, sino que falleció. Entonces, la derrota de Jai fue porque había pecado en Israel. Había, por así decirlo, pecado encubierto. Y lamentablemente eso detenía la victoria de la conquista. Eso detenía el avance de la conquista. Iglesia, debemos de entender que una falla, una falta encubierta puede dañar no solamente a una familia, puede dañar incluso a una iglesia. Si no se confiesa y no se saca ese pecado y se mantiene oculto, puede ser no solamente destructivo o nocivo espiritualmente para ti, pero también para los que te rodean.
Por eso, en realidad debemos de ser sinceros con Dios. Y cuando hemos fallado, ir delante de Él y confesar nuestra falta. Es saludable, como dijo el salmista, que al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Y también Proverbios, cuando dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces podemos ver que de esta manera el que encubre su pecado no prosperará. Amén. Entonces debemos de seguir amando al Señor. Y si usted ve que alguien falló, si alguien cayó en una falta, acércate a esa persona, no para hundirla más. No te acercas a esa persona para condenarla más, sino para ayudarlo, para orar por él y hacerle ver su error y decirle que le amas y que estás orando para que Dios lo levante. Y invitarlo, por supuesto, si se quiere reconciliar con el Señor, para que el Señor lo levante de la falla o de la falta en que esa persona ha cometido. Amén. Nunca te rías de la falla de otro o de la falta de otro, sino siente compasión en tu corazón, siente compasión en ti y amor hacia aquellos que te rodean, especialmente el débil, especialmente aquel que posiblemente te hizo algo y cuando tú ves que ha fallado, te puedes alegrar por la falta o por el error que él cometió o por la situación difícil que está atravesando. Pero no es así delante de Dios. Tenemos que ser compasivos. La palabra de Dios dice que con la medida que nosotros medimos, seremos medidos y debemos de recordar que el Señor nos manda a cada uno que seamos misericordiosos. Amén. Para que así Dios también tenga misericordia de nosotros. Iglesia, estoy llegando al final de este estudio. Solamente quiero decirte que les amo, iglesia. Cuidémonos. La tentación no descansa, continuamente quiere venir para deshacernos, destruirnos. Y acuérdate de esto. Y quiero que quede bien claro, iglesia. Nunca veas solamente la tentación. Mira cuáles van a ser los resultados de la tentación. Cuáles pueden ser los resultados de lo que tú estás pensando hacer. Los resultados de lo que el Satanás te está poniendo enfrente para que hagas. Y cuando tú piensas en los resultados, puedes detenerte y clamar a Dios y pedir misericordia a Dios para que Él evite que tú caigas en una situación que posiblemente después te lamentes por toda la vida. Iglesia, te amo y estoy orando para que Dios les guarde a todos, aún en estos medios difíciles en que no podemos reunirnos. Mantente cerca del Señor, acuérdate, la oración y la lectura de la palabra y mantenerte en contacto con el pastor, con la familia, con toda la familia de la iglesia, pidiendo oración y pidiendo que se acuerden de darte un consejo y decirles que tú también estás orando por ellos. Que Dios les bendiga a todos, iglesia, les amo y voy a hacer una oración para despedirnos y así culminaremos el estudio breve de esta noche. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque nos has permitido llegar a cada uno de los hogares de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, nos enseñe y pueda ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Guíanos a través de tu santa palabra para no cometer los errores ni las faltas que otros cometieron. Ayúdanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, iglesia, por haberme mantenido en sintonía y haberme puesto atención. Ahora acuérdate que el día domingo a las 10:30 estaremos aquí nuevamente para traer el servicio y también para traerte la predicación de la palabra. Que Dios les bendiga a todos. Iglesia, les amo y estoy orando por ustedes.